Leyes del movimiento de Newton. Vamos a ver los alcances y límites de estas leyes. Marco teórico. Vamos a definir fuerza, masa y movimiento. Fuerza es la intensidad con la que un agente externo causa aceleración en un cuerpo. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. El movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo. Tiempo es lo que medimos con un reloj. Así lo definió Newton. Espacio físico es el escenario de todos los acontecimientos físicos. Uso de un sistema de unidades. Vamos a utilizar el sistema internacional, el sistema gravitacional de México y el sistema gravitacional de los Estados Unidos, entre otras unidades. Vamos a usar la geometría de Euclides, la cual consta de 5 postulados fundamentales. El quinto postulado de Euclides, el más interesante, nos dice que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela a dicha recta. El marco de referencia inercial debe estar en reposo o en movimiento rectilíneo. En otro caso, no es un marco de referencia inercial. Existe un observador inercial, que solo es un observador y no influye en el experimento físico. Y puede estar en reposo o en movimiento rectilíneo, tal como lo dice la definición del marco de referencia inercial. Las leyes del movimiento de Newton son 3 principios a partir de los cuales se explica una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica. Este es el marco teórico de validez de las leyes de movimiento de Newton. Vamos a ver estas leyes. Primera ley. Desde un marco de referencia inercial, todo cuerpo que se encuentra libre de fuerzas externas permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Importante el marco de referencia inercial, el cual debe estar en reposo o se debe mover en línea recta. Eso es un marco de referencia inercial. La segunda ley de Newton nos dice que desde un marco de referencia inercial, todo cuerpo que experimenta la acción de una fuerza y responde a ella cambiando su estado de movimiento en forma de aceleración. La conocidísima fórmula fuerza igual a masa por aceleración. Observamos que la fuerza es un vector y la aceleración es también una cantidad vectorial. Vamos a definir el ímpetu como el producto de la masa por la velocidad, y al sustituir observamos que aceleración es velocidad en un determinado tiempo, de tal manera que esta expresión también me permite plantear la segunda ley de Newton en función del ímpetu. La fuerza es igual al ímpetu en un determinado tiempo. La tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción igual y de sentido contrario. Vamos a ver un ejemplo en específico. Tenemos un cuerpo que es jalado por una fuerza F y se opone al movimiento una fuerza de fricción. Ese cuerpo tiene un peso determinado. En un diagrama de cuerpo libre aparecen todas las fuerzas. Vean ustedes, una fuerza F que jala al cuerpo, una fuerza de fricción producto de la tercera ley de Newton que se opone a el movimiento, una fuerza normal que impide que el bloque se suma en la superficie. Es una fuerza que se opone a el peso, también consecuencia de la tercera ley de Newton. De tal manera que aquí
estamos experimentando con las leyes del movimiento de Newton. Siempre lo vamos a hacer cuando tengamos un problema de mecánica clásica. Vamos a ver un libro de física. En concreto, vamos a analizar Física Tomo 1 de Robert Resnick. Nos vamos a la siguiente página y vemos, están las fuerzas y las leyes de Newton, y nos habla de la definición de la mecánica clásica. Tenemos ejemplos de cuerpos acelerados y sus causas. Por ejemplo, una manzana cae de un árbol. La causa principal es la fuerza de gravedad. Un esquiador, el cual se desliza cuesta abajo. Las fuerzas que aparecen en este experimento son la fuerza de gravedad, la fuerza de fricción que posee la nieve y la resistencia del aire. Primera ley de Newton. En esto que está aquí especificado viene el marco teórico de validez de dicha ley, y aquí viene el enunciado. Considera un cuerpo sobre el cual no actúe alguna fuerza neta. Si el cuerpo está en reposo, permanece en reposo. Si el cuerpo está moviéndose a velocidad constante, continúa haciéndolo. Esa es la primera ley de Newton. Vamos ahora a ejemplificar la segunda ley de Newton. Viene la definición de masa, la definición de peso, y después viene el planteamiento de la segunda ley de Newton. Y aquí observamos una suma vectorial de fuerzas y es igual a la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Y vienen ejemplos específicos. Una persona empujando unas cajas en una superficie de hielo. Un camión que lleva una velocidad hacia la derecha, producto de una fuerza que causa el movimiento de dicho cuerpo. Nos vamos ahora con la tercera ley de Newton. Y dice la tercera ley de Newton: cuando dos cuerpos ejercen fuerzas mutuas entre sí, las dos fuerzas son siempre de igual magnitud y de dirección opuestas. Esto es el planteamiento de las leyes de Newton. Son exactamente las mismas leyes que acabamos de analizar. Obviamente, el enunciado es diferente desde un punto de vista gramatical. Desde un punto de vista de la física, esos enunciados son equivalentes. Para finalizar, recordamos las leyes de Newton del movimiento. Primera ley: desde un marco de referencia inercial, todo cuerpo que se encuentra libre de fuerzas externas permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley nos habla de la definición de fuerza. Fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Cuando usted vea una fuerza gravitacional, una fuerza de atracción de cargas, una fuerza de atracción de masas o otra fuerza en específico, todas ellas están dentro de la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton es muy importante. A toda acción corresponde una reacción igual y de sentido contrario. Y aquí observamos que cuando yo aplico una fuerza F a este cuerpo, aparece una fuerza que se opone al movimiento, la fuerza de fricción, que tiene sentido contrario pero la misma magnitud.
Lo mismo sucede con la aparición de la fuerza normal, que se opone a el peso de dicho cuerpo. Las normales son fuerzas perpendiculares a dicho plano. Por su atención, muchas gracias.